El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda la Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, pues ya estamos caminando dentro de este tiempo ordinario, tiempo del Maestro, tiempo de nosotros los discípulos. Y nos encontramos en el Evangelio a Jesús ya dentro de su ministerio, dentro de su trabajo. Más adelante, en el capítulo 2, porque este es el primero, va a decir: vayamos a todas las aldeas a evangelizar, porque yo para eso he venido. La última y única razón por la que Jesús está con nosotros es para evangelizarnos. ¿Y qué cosa es evangelizar? Es llevar la buena noticia a los corazones bien dispuestos de que Dios es Padre amoroso, de que Dios quiere establecer su suave dominio en el corazón de todos sus hijos, de que Dios nos planeó y nos hizo a imagen y semejanza suya, de que Dios, a pesar de nuestros pecados, nunca nos ha olvidado, de que Dios tiene siempre abiertos sus brazos para recibirnos, de que Dios es amor. Eso es lo que anda diciendo Jesús en resumen. Y ahora está en la ribera izquierda, en la ribera occidental del lago de Genesaret, allá en Galilea. El lago no es muy grande, tiene 16 kilómetros de largo por 11 de ancho. Ya es un terreno bajo porque está a 208 metros bajo el nivel del mar. Y haciendo contraste muy hermoso con las montañas de alrededor que pues son desérticas, son piedra y arena. Y este es un hermoso ojo de agua con toda la feracidad propia que siempre tuvo desde el tiempo de Jesús. Flavio Josefo, un escritor del tiempo, describe la feracidad con que los plantíos que estaban alrededor del lago se daban como hasta ahora. Y en esta ribera, que digo occidental, es donde está el mayor número de pueblos que Jesús evangelizó. Acá abajo está Magdala, después sigue Kineret, luego siguen pues Cafarnaúm en el centro como la aldea más importante.
Allá fue a vivir Jesús, dice el Evangelio de San Mateo, que se trasladó de Nazaret a Cafarnaún para hacer de ahí su tienda de campaña, podríamos decir así, y de ahí salir todos los días para ir a predicar a las distintas aldeas de Galilea. Más arriba está Corosaín, y allá donde entra el río Jordán al lago está Betsaida. Y otras aldeas pequeñas que están alrededor. Más al occidente está Caná, más al sur está Nazaret, etc. Y Jesús llega a la sinagoga de Cafarnaún. Una sinagoga era un espacio donde los judíos se reunían para leer, meditar y aplicarse la palabra de Dios y unirse a Dios a través de la plegaria, porque la palabra provoca la plegaria. La oración es la respuesta al Dios que nos habla. Y si la palabra es exactamente la expresión del corazón y la mente de Dios, la oración es la respuesta a ese Dios que nos habla. La sinagoga tiene raíces muy antiguas, desde que se fueron los judíos deportados a Babilonia en el siglo VI. Pero ya después, ya como institución establecida en todas las aldeas de Palestina y en todo el mundo, pues las más antiguas se encontraron en Egipto desde el año 260 a.C. Y son espacios, pues depende de la población, porque para tener derecho a tener una sinagoga, se necesitaba que 10 familias se pusieran de acuerdo y se les concedía. De tal manera que, por lo tanto, había sinagogas por todos lados. En tiempo de Cristo había 13 sinagogas en la ciudad de Roma, la capital del imperio. Y por todas las ciudades del imperio había sinagogas. ¿Por qué? Pues porque se habían dispersado los judíos. Esa es la diáspora. Y siguen todavía muchos de ellos dispersos por todo el mundo. Y como estaban lejos del templo de Jerusalén, y después pues se destruyó el templo de Jerusalén, se acabó la manera de acercarse a Dios a través de los sacrificios de animales. Entonces lo único que quedó para siempre en el judaísmo fue la palabra. Y ellos siempre se reúnen los sábados en la mañana para meditar un trozo de la Torá, de los 5 primeros libros, y después una pequeña frase que haga, digamos, que sea de la misma temática que la Torá. A eso le llaman Haftarah. Y por último cantan salmos y predican la palabra, la explican y la aplican a la gente para que se acerque a Dios. De la sinagoga salió la primera parte de nuestra misa. Nosotros hacemos prácticamente lo mismo, nada más que invertimos el orden. La Torá y los libros del Antiguo Testamento van primero, para que en la cumbre de todas las proclamaciones esté la palabra directa del Maestro, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, ¿me entienden? Y se puso pues a enseñar, como lo va a hacer en muchas sinagogas después. Y los oyentes quedaron asombrados con sus palabras. Pues decían, sí enseña con autoridad. Quiere decir que, pues, las palabras que Jesús pronunciaba llevaban una unción de seguridad interior con la que se comunicaba. Y en segundo lugar, que Jesús buscaba
no solamente los tecnicismos de las escuelas de Jerusalén, sino la frescura de poder llegar a los campesinos y ganaderos del tiempo, que eran los oficios más importantes que había, personas sencillas, a través de ejemplos, de parábolas, porque la imagen, pues como ya sabemos, dice más que 1000 palabras. Y él trabajaba una imagen para poder mandar un mensaje. A eso seguramente se refiere el texto. Y luego nos vamos a encontrar aquí ya, dije yo, el ministerio completo. Por un lado, la predicación oral. Y en segundo lugar, los milagros. Los milagros como credenciales del origen divino de su palabra. Todavía a estas alturas no se andan preguntando si es el Hijo de Dios, pero ya saben que es un profeta, ya saben que viene de parte de Dios por la rectitud de sus palabras y todo, ¿me entienden? Y en el Evangelio de San Marcos especialmente hay muchos poseídos por el demonio. ¿Quiénes son estas gentes? A veces se tiene una concepción muy distinta de lo que tenían ellos en ese tiempo y se interpretan mal las cosas, ¿no? Para ellos los demonios eran espíritus que andaban en el aire y que de repente se metían en el interior de una persona, independientemente de su conducta. Eran espíritus chocarreros, diríamos así, y que hacían, pues, que se transformara aquella persona, ¿no? Y así se explicaban lo que no podían explicar de otro modo, las enfermedades. Porque hubo 3 cosas que los israelitas no se pudieron explicar del todo, y entonces buscaron fórmulas para poder dar una respuesta a la gente, y una de ellas es la enfermedad. ¿Por qué llegan las enfermedades? Porque los espíritus malos las ocasionan, especialmente las enfermedades psíquicas, aunque esa palabra pues todavía no funcionaba en ese tiempo, es del siglo XIX. Pero pues sí se entendía que hay enfermedades corporales y otras de otro tipo, ¿me entienden? Y Jesús se acerca a este hombre y él empieza a conversar con Jesús. ¿Qué quieres tú de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Todos estos endemoniados saben quién es Jesús y todos lo confiesan como el Hijo de Dios o el Santo de Dios. Como Dios, a diferencia de la gente que lo rodea, estos saben quién es. Y Jesús le contesta: cállate y sal de él. Esa es la característica de los milagros de Jesús, que con un imperativo categórico se logran estos milagros. No, salvo 2 milagros del Evangelio de Marcos, todos los demás se logran con el poder de la palabra. Yo te lo mando. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos. Así terminan todos los milagros de las narraciones de milagros en los evangelios, con el verbo taumazo. Todos quedaron admirados. De allí viene la palabra taumaturgo, que se aplica a Jesús.
el que hace milagros. Este hombre, y dice aquí hay una frase que necesitamos entender. Salió de él, todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Si se dan cuenta, aquí San Marcos está diciendo que la predicación no solamente se hace en forma oral, como se hizo en la sinagoga, sino a través de las obras. Las obras de Jesús son también evangelizadoras. Si ustedes comparan el Evangelio de San Marcos con el de San Mateo, nos vamos a encontrar que en San Mateo hay largos 5 discursos. Y en San Marcos hay muy pocos. El Jesús de San Marcos habla menos. Pero a la hora de actuar, nos vamos a encontrar frases como esta. ¿Qué nueva doctrina es esta? O sea, uniendo la palabra oral con la acción, como expresión también del poder de Jesús a la hora de estar predicando. La primera lectura, brevemente, está tomada del libro del Deuteronomio. Es el capítulo 18. Y este libro se hizo ya muy tarde, finales del siglo VIII y principios del VII, antes de Cristo. Y se llama Deuteronomio porque es una segunda ley, es una reflexión sobre las leyes anteriores. Es un poner al día las leyes que ya no estaban funcionando, porque ustedes saben que todas las leyes se desgastan por el caminar de la historia. Y el Deuteronomio se escribe por ese tiempo, casi antes se termina yo creo que antes de la deportación a Babilonia. Y ese mismo grupo de personas escribieron los libros de historia, Josué, Jueces, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes. De tal manera que le dieron cuerpo a la identidad del pueblo de Dios, estos deuteronomistas, ¿me entienden? Y se habla aquí de un profeta. En realidad se ha querido explicar este texto en forma singular, pero la mayor parte de la gente cree que se trata más bien en general, de todos los profetas que Dios les va a mandar a su pueblo. El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor allá en el Sinaí. Por lo tanto, pues ya aquí aparecen, el oficio de profeta ya aparece muy, muy claro. Se trata de distinguir, si ustedes leen todo este capítulo, capítulo 18, verso 1 y siguientes, se trata de eliminar agoreros, adivinos, etc. y darles el lugar que les corresponde a los profetas que son inspirados por Dios para transmitir la palabra. Un profeta es alguien que representa la mente y el corazón de Dios. Es un instrumento de Dios. Dios pone en su boca sus palabras para que ellos las proclamen al pueblo. Y sin duda alguna, aquí el liturgista o los que hicieron el leccionario pusieron este texto tratándolo de interpretar en la línea singular. Habrá con el tiempo un gran profeta.
refiriéndolo, los cristianos lo referimos siempre a Jesús. Un profeta que será inspirado siempre por Dios y que iluminará, como dice el aleluya que cantamos. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Y se refiere en el mismo texto a la provincia de Galilea, Galilea de los gentiles. Una gran luz va a brillar por medio de su palabra y por medio de sus acciones. Terminamos diciendo lo mismo que hace 8 días. Durante todos estos 33 domingos, la frase o que debemos tener siempre muy presente es el Shema Lekol. O sea, escucha Israel, la voz de tu Dios. Por eso el Salmo que cantamos, el 94, dice, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Porque esa es la actitud frente al regalo de la palabra de Dios, ante la transmisión de su mente y de su corazón. A nosotros nos toca, con fe, saber que esas palabras son palabras de vida eterna y que son para iluminar nuestro interior y hacernos vivir de otra manera, con el corazón limpio y la alegría de saberse hijo de Dios. ¿Cuáles serían tus dificultades para escuchar de corazón por lo menos cada 8 días la palabra de Dios? Porque los buenos cristianos la escuchan todos los días. Los que no pueden ir a misa tienen su misalito y leen el Evangelio del día en su casa. Me refiero a todos los que estudian la palabra de Dios allá en el Instituto de Teología. Oír qué dice Dios para mí hoy. Nutrir mi espíritu con el alimento de la palabra. Es una forma de irse liberando de devociones que no tienen raíz teológica verdadera. Nunca te enseñaron de pequeñita o de pequeñito a escuchar la palabra de Dios. ¿Te cuesta trabajo creer en ella? ¿O la oyes y después te pierdes en el mare magnum de tus preocupaciones? ¿Te gustaría llegar a pensar como Dios piensa y cómo Dios actúa?
Es difícil seguir las indicaciones de la palabra de Dios. ¿Qué podrías decirle hoy a Jesús? ¿Qué podrías pedirle en relación con esta tarea de escuchar su palabra? Puedes decirle lo que quieras, de acuerdo a tu situación. Si se te hace difícil, cuéntale que se te hace difícil. Si ya empezaste hace tiempo a alimentar tu vida espiritual con la palabra, pues dale gracias a Dios. Es otra de las dimensiones de la plegaria. Si nunca le has hecho caso a la palabra de Dios, pues pídele perdón al Señor porque te estás perdiendo grandes regalos que Dios nos da.